Los splines más comúnmente utilizados serán los splines cúbicos, ¿de acuerdo? Y es que aproximan, da una muy buena interpolación y no son muy costosos sus cálculos. Eh, por supuesto, si el spline cuadrático era continuo y con primera derivada continua, el spline cúbico ya sabéis que n es 3, entonces de clase C3 menos 1, es decir, C2, y por tanto significa que un spline cúbico va a ser continuo, derivable con continuidad dos veces. Es decir, su primera derivada es continua y su segunda derivada también lo es. Bueno, también, ya que hemos subido un grado más, ahora n es 3, no tenemos polinomios de grado 3 como splines, perdón, no tenemos polinomios de grado 2 como teníamos en los splines cuadráticos, sino que tenemos polinomios de grado 3 como splines cúbicos, polinomios de grado 3 de esta forma que os estoy mostrando aquí. Esta será la ecuación de un spline cúbico. Ahora, cada spline tiene 4 coeficientes por determinar: D sub i, C sub i, B sub i y A sub i. ¿De acuerdo? 4n coeficientes, 4n incógnitas por determinar. ¿Qué pasa? Que también voy a tener más ecuaciones. Y también voy a necesitar más ecuaciones. Vamos a verlo poco a poco. Las condiciones. La condición de que pase por cada uno de los puntos de interpolación, esa ya la conocíamos, se tiene que seguir manteniendo. También que exista continuidad, ¿de acuerdo? Que un spline en un punto, el siguiente spline en ese punto se una de manera continua. También vimos cómo para los cuadráticos, que las primeras derivadas tenían que coincidir en splines que iban a estar unidos, ¿de acuerdo? El S sub i' tenía que tener el mismo valor que S sub i más 1' en el punto en que coincidan. Y ya que ahora voy a imponer que la segunda derivada también sea continua, tengo también estas últimas condiciones sobre las segundas derivadas, ¿de acuerdo? Primeras derivadas continuas, segundas derivadas ahora también continuas. Si echamos cuenta, estos son en total 4n menos 2 ecuaciones, pero recordáis que tengo 4n incógnitas, así que para obtener una solución determinada de esos coeficientes de los splines, me faltan dos ecuaciones más. Dos ecuaciones más. Antes añadía una ecuación sobre el valor de la primera derivada en un punto. Y ahora, básicamente, añadiré dos ecuaciones sobre el valor de la segunda derivada en dos puntos. Normalmente, estas condiciones sobre el valor de la segunda derivada serán sobre los extremos del intervalo. Es decir, si donde yo quiero calcular el spline es un intervalo AB, pues mis condiciones van a ser en el intervalo AB, ¿de acuerdo? En los extremos del mismo, en A y en B. Sí que es verdad que hay dos tipos destacables de condiciones sobre los extremos. Y dependiendo de la condición en la que nos encontremos, hablaremos de un tipo de spline o de otro. Así que especifico que la derivada segunda de S, si se hace nula en los extremos del intervalo, ¿de acuerdo? Si las dos ecuaciones que añado para determinar los coeficientes son estas dos, la derivada segunda en los extremos del intervalo valen 0, estoy obligando a que el spline fuera del intervalo de interpolación, fuera de AB, sea recto. Y entonces este spline se recibe el nombre de spline cúbico natural. Spline cúbico natural. Ahora bien,
Si la condición que yo impongo es que las derivadas del spleen en los extremos A y B coincida con la derivada de esa función que estoy aproximando en los extremos, si estas son las dos condiciones que yo quiero añadir, entonces estoy renombrando ese spleen cúbico como spleen cúbico sujeto. ¿De acuerdo? Así que hay que distinguir esos dos tipos. Dentro de los splines cúbicos, con interpolaciones de grado 3, según las condiciones que tengan la segunda derivada, si tengo segunda derivada en los extremos igualado a 0, spleen cúbico natural. Si tengo primera derivada en los extremos igualada a las imágenes de la derivada de f en los extremos, spleen cúbico sujeto. Para la obtención de estos splines cúbicos, tenemos aquí detallados una serie de pasos, ¿vale? Espero que lo veáis con calma. Yo voy a pasar un poco por encima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, comienzo llamando I sub i a cada una de las imágenes de f en cada nodo x sub i. H sub i es el paso, es decir, la distancia entre dos nodos consecutivos. Entonces, cuando empiezo a añadir condiciones, por ejemplo, si calculo la derivada segunda de un spleen genérico S sub i, la derivada segunda será de esta manera. Así que cuando yo impongo la condición de que la derivada segunda en ese punto x sub i tenga cierto valor r sub i, sustituyendo aquí en esta derivada segunda puedo despejar fácilmente, ¿no? Y veo que entonces ese coeficiente c sub i será r sub i partido de 2. ¿De acuerdo? Tengo más condiciones. Por ejemplo, que la segunda derivada también tiene que ser continua. Así que cuando tengo en un punto x sub i más 1 que el spleen s sub i, su segunda derivada, y que el spleen s sub i, su segunda derivada, sean iguales, serán iguales y puedo decir que son iguales e iguales a cierto valor r sub i más 1. Entonces, al sustituir también aquí, puedo despejar el valor de d sub i y obtener esta condición para esos coeficientes de sub i, ¿de acuerdo? Argumentando de manera similar, ¿vale? Finalmente construiría un sistema para el spleen cúbico natural y un sistema para el spleen cúbico sujeto. ¿De acuerdo? Esto es muy largo y esto no es factible hacerlo cada vez que yo quiera calcular un spleen cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es interesante saber esas condiciones que tengo sobre los coeficientes en general, de forma que lo bueno es que yo puedo construir un programa que he llamado spleen natural, de forma que lo que va es a resolverme estos sistemas que hemos deducido aquí. Así que este es el programa, ¿vale? No me voy a meter en él, pero este es el programa que me construye los splines, ¿de acuerdo? Aquí está. Simplemente lo ejecutamos y ahora veréis qué fácil va a ser calcular los splines cúbicos. Ahora vamos a empezar con otro ejemplo. Un ejemplo un poco más complejo, más difícil, ¿no? Más largo. Aquí tengo más puntos de interpolación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de interpolación. Y vamos a construir su spleen cúbico. De hecho, vamos a construir el spleen cúbico natural, que es el que me pide. Spleen cúbico natural. Recordad, el que en los extremos del intervalo, es decir, en este caso entre menos 4 y 4, f' valdrá 0. Es decir, el valor del spleen S1 en el punto
menos 4, S1' menos 4 será 0. Y el valor del último spleen, S8 en el punto 4, S8' en 4 será también 0. Así que, fijaros, simplemente detallo la lista de los puntos donde voy a interpolar, la lista de sus imágenes, es decir, esta tabla que yo tengo aquí, y con el comando spleen natural obtengo mi spleen unión de todos esos splines que unen los puntos de la tabla. ¿De acuerdo? Daros cuenta de que he tenido que poner la condición trazador igual a true, ¿de acuerdo? ¿Veis que la he puesto aquí? Para que lo que estemos construyendo sea el spleen natural y no el spleen sujeto, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta siempre. Así que bueno, ya tengo mi spleen natural y lo voy a comparar con el polinomio de interpolación de Newton, que sabéis que era el mejor que vi en la práctica anterior de los polinomios de interpolación. Recordad que he dicho que tenía 9 puntos a interpolar, así que mi polinomio de Newton tendrá a lo sumo grado 8. De hecho, aquí lo he construido con los comandos de Sage, diferencias divididas de Newton, un polinomio de grado 8, como yo ya esperaba obtener, y ahora simplemente voy a representar ambos polinomios para que veamos cuál tiene una interpolación más adecuada. Y como veis, en azul tenemos la interpolación con splines cúbicos, spleen cúbico natural, y en verde está el polinomio de las diferencias divididas de Newton. ¿Veis cómo al ser de grado 8, al tener que interpolar 9 puntos, el polinomio de interpolación de Newton ya empieza a verse un poco afectado por el efecto de Runge? Os dais cuenta cómo tiene unas oscilaciones muy grandes, mientras que el spleen presenta una situación más regular, más natural para la interpolación de esos puntos. ¿De acuerdo? No presenta esas oscilaciones exageradas. Así que podemos estar concluyendo que es mejor esa aproximación por spleen cúbico que la aproximación por el polinomio de la diferencia dividida de Newton. Bueno, estamos ya observando entonces que los splines parece que no se van a ver afectados por el efecto de Runge, ¿de acuerdo? Y de hecho así va a ser. El efecto de Runge no afectará a los splines, no será uno de los problemas que podamos tener con este tipo de interpolaciones. Veamos un ejemplo para ello. Vamos a considerar un ejemplo extremo. Vamos a considerar un polinomio interpolador para 40 puntos en la función dada por esta f de x, 1 partido de 1 más 25x cuadrado. Entonces, para esta función, si considero 40 puntos, aquí cojo estos 40 puntos y sus imágenes, el spleen cúbico simplemente lo construyo, ya veis, con el comando de el spleen natural y mi aproximación por polinomio de interpolación, voy a considerar el polinomio de interpolación de Newton, el polinomio de la diferencia dividida. Entonces, si tengo 40 puntos, sé que el polinomio de interpolación de Newton va a tener grado a lo sumo 39. Ya nos estamos imaginando que eso va a implicar un efecto de Runge muy claro. ¿Y qué va a ocurrir en el spleen? Pues que no vamos a tener ese efecto. De hecho, los hemos representado y vemos aquí en verde el polinomio de grado 39 de Newton, como está afectado en los extremos principalmente por el efecto de Runge, y
vemos como mi polinomio, mi spline cúbico, ¿no? Mi spline cúbico sí que funciona muy bien, está en azul y este no se ve para nada afectado por el efecto de Runge. Así que es algo que los splines han considerado, han podido mejorar. ¿Qué pasa? Que no todo podía ser tan bonito y es que los splines, aunque evitamos el efecto de Runge, sí que presentan problemas. Principalmente se nos van a presentar en dos situaciones. La primera de ellas es cuando tenemos que interpolar zonas muy planas, es decir, zonas en las que mis datos no varíen hacia arriba o hacia abajo, sino que tengan un recorrido bastante plano, no tengan variación. En este caso, en este problema, lo que ocurre es que como los datos no mantienen una pequeña curvita suave, el propio spline la crea y crea una pequeña variación que en realidad no debería de aparecer porque mi curva, mi datos sugieren que debe de ser más bien recto. Así que para ello he considerado este ejemplo que está aquí para ilustrarlo. Fijaros, aquí tengo una serie de puntos y sus imágenes y he construido el split natural y el polinomio de Newton de interpolación, el de las diferencias divididas. Y vais a ver cómo estoy pintando en azul, mi split cúbico y daos cuenta cómo por aquí va aproximando muy bien porque hay cierto cambio. Pero fijaros como aquí, realmente estos datos, viendo los puntos rojos, que son los puntos de X y sus imágenes, esto es prácticamente una línea recta. Aquí los datos no están subiendo y bajando. Sin embargo, el split, como veis, sobre todo aquí cerca de 0,4 y por aquí cerca de 0,8, el split tiende a curvarlo. ¿Veis? Realmente esta curva, por cómo son los datos, sabemos que debería de ser prácticamente una línea recta. De hecho, veis como el polinomio de Newton de la diferencia dividida, que está en verde, tiende a ser lo más recto posible dentro de lo que cabe. Pero es que el spline se curva, ¿de acuerdo? El spline se tiende a curvar. Sí que es cierto que aún así aproxima el spline cúbico mejor, ¿vale? Porque aquí veis cómo se están ya creando las primeras oscilaciones, porque tengo hay bastantes puntos, ¿no? Entonces el polinomio va a tener un grado alto y va a empezar a aparecer el efecto de Runge, pero ya veis como uno de los puntos débiles de los splines son las situaciones en las que los datos no varían, ¿de acuerdo? Porque el spline tiende a crearle su propia variación con estas pequeñas oscilaciones. Y la otra problemática que se nos presenta en los splines es qué ocurre cuando tengo muy pocos puntos para interpolar. Pues si tenéis muy pocos puntos para interpolar, no uséis splines, usad los polinomios de interpolación vistos en la práctica anterior. ¿Qué pasa si uso los splines? Pues fijaros, voy a construir el spline cúbico natural. Este es el ejemplo inicial. Fijaros que aquí nada más que tengo cuatro puntos, 4 nodos para interpolar. ¿Y qué pasa? Que al yo construir mis splines, la aproximación que me da está aquí puesta en naranja, y veis cómo es bastante mala. Es bastante mala. Tengo demasiados pocos puntos, tengo muy pocos puntos como para plantearme construir un spline. ¿De acuerdo? No es adecuado. De hecho, si recopilo los casos anteriores, incluso
en verde como está el polinomio interpolador de grado 2 que hice en 3 trozos, funciona mucho mejor el polinomio, perdón, el spline cuadrático que está en azul. Funciona mucho mejor que el spline cúbico. Y es que no tengo tantos puntos como para plantearme construir un spline cúbico, ¿de acuerdo? Así que si tengo muy pocos puntos, optaremos por la opción de construir un polinomio de interpolación, el de Newton, el de Lagrange, incluso hasta construir un spline cuadrático, pero si tengo un buen volumen de puntos, una gran nube de puntos, para que no se vea afectado por el efecto de Runge, lo mejor es construir el spline cúbico.